Todos tenemos días difíciles. El día que despedimos a un familiar, el día que escuchamos una noticia que nos cambió para siempre, el día que perdimos nuestra empresa, nuestro trabajo, el día que una relación amorosa terminó. Y así muchas veces los seres humanos estamos expuestos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad y en la incapacidad que tenemos para decidir por otros, o cuando no tenemos control sobre las tragedias, sobre las situaciones repentinas. Descubrimos realmente que somos más frágiles de lo que pensábamos. En la medida en que vamos conociendo cómo Dios trabaja, cuando usted va conociendo la manera en que Dios opera, en que Dios obra, usted va adquiriendo herramientas, usted va adquiriendo una cantidad de capacidades en Cristo. Dice en el Salmo 92 y verso 10 algo que mencionó el rey David, que fue perseguido, que tuvo problemas familiares profundos, que estuvo en la ruina, que todo lo perdió, que se enfrentó a la oposición de su propia familia. Y si usted lee el Salmo 92, digamos, ese Salmo 92 habla de un contexto de enemigos, de oposición. Pero menciona en el Salmo 92, en el verso 10, hablando en ese contexto, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Miren lo interesante. Cuando hay oposición desde la familia, cuando hay oposición en el trabajo, cuando hay oposición financiera, cuando hay conflictos, nuestras fuerzas son retadas. Nuestras fuerzas se empiezan a confrontar y muchas veces empiezan a disminuir. Y no es fácil, y a veces parece imposible, ser fuerte todo el tiempo y presentarse fuerte ante la vida. Pero los hombres de Dios encontraron una respuesta. Los hombres de Dios encontraron algo diferente a la tragedia de la debilidad humana. Y mientras hay enemigos, el salmista dijo: tú, Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y hoy vamos a hablar precisamente de la importancia de tener un aceite fresco. Hoy vamos a comprender y a estudiar en la palabra del Señor y por la revelación de Dios, la cual amamos y pedimos siempre. Vamos a profundizar en un concepto que es escritural, que es bíblico y del que se ha hablado muchas cosas y hay diferentes posiciones y hay diferentes opiniones. Pero ¿qué es el aceite fresco? ¿Qué significa vivir con aceite fresco? ¿Y por qué dijo el salmista: cuando hay enemigos, tú me das aceite fresco? Y noten que él no dice solamente necesito aceite. Él dice: tú ungirás mi cabeza con aceite fresco. Y vamos a hablar, cuando profundicemos, a qué contenía ese aceite, que es muy necesario que no sea un aceite rancio, que no sea un aceite viejo. Miren, hay muchas personas que están viviendo su vida en Cristo por algo que recibieron hace 10 años. Muchas personas están enfrentando su vida espiritual con palabras que recibieron hace 15 años, hace 20 años o hace 3 meses. Y eso es bueno. ¿Cuántos aquí alguna vez han sido fortalecidos por Dios? ¿Alguien aquí alguna vez Dios le ha hablado y le ha llenado de fortaleza? Gloria a Dios, ¿sí o no? Qué bueno es que el Señor sea nuestro escudo, que Él sea nuestra fuerza. Sin embargo, es muy importante
actualizar, renovar todo el tiempo el aceite para que sea un aceite siempre fresco. Ahora, este pasaje y de lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a estudiar, nos revela que es Dios quien aumenta nuestras fuerzas. Amén. Y una persona que entiende que es Dios el que aumenta sus fuerzas, nunca quedará sin vigor, nunca quedará postrado, nunca quedará derrotado. El apóstol Pablo lo dijo: yo estoy perseguido, pero no destruido. Yo he sido perseguido, he sido amenazado, pero mi vida no se ha acabado y no quedaré postrado. Sin embargo, qué extraño que a veces el consejo sabio de muchas personas a los que se sienten débiles es: ánimo. Pues es que estoy débil. No, ánimo. A ver, ¿cómo le hago entender, cómo me explico que estoy desanimado? Acabé de despedir un familiar. Acabé de pasar por una situación que tú nunca me vas a entender lo que es perder un hijo. Tú nunca vas a entender la manera en que yo amaba a esa persona. Usted nunca va a entender todo lo que yo luché por ese trabajo, por esa empresa. Sin embargo, una persona que reconoce no solo que Dios existe, sino que Dios nos ama y que está dispuesto a fortalecernos, es una persona que siempre podrá aumentar sus fuerzas. Amén. Diga conmigo, por favor: es Dios quien aumenta mis fuerzas. Amén. Y basándonos en este pasaje del Salmo que estábamos viendo, vamos a estudiar qué es la unción. Esa es una palabra, digamos, entre comillas, como evangélica, ¿no? Como la palabra ayuno, como la palabra vigilia devocional. Y uno empieza a acercarse a la iglesia cristiana. Yo digo que los cristianos somos gente valiente, porque ir por primera vez a la iglesia es como: yo soy pastor y llevo casi 20 años en esto, y ahí me invitan a otra iglesia y yo todavía las pienso para ir, porque a veces uno escucha, a veces uno ve unas locuras o unas cosas extrañas, a veces hasta manifestaciones que uno dice: bueno, ¿y esto como de dónde viene o qué es? Y una de las palabras más usadas y abusadas en la última generación de creyentes es la unción. Y entonces a veces escuchamos que la unción y que la unción y que el ungido y que el hiperungido y que el super. No, estuvo fuerte la unción, no, estuvo como muy bajita la unción. Sin embargo, palabras más, palabras menos, lo que significa la palabra unción literalmente es untar aceite. La unción, pastor, ¿qué es la unción? Que yo escucho que la unción y que la unción. Ungir algo es untarlo con aceite. Entonces, cuando se sumerge o cuando se embadurna, se cubre algo con aceite, se dice que ese objeto o que esa persona fue ungida. Y por eso hablábamos ahorita del aceite que tenía que ser fresco. La Biblia narra que el pueblo de Dios, conforme a la ley de Moisés, ellos tenían que preparar un aceite especial. Y es un aceite que tenía que ser muy específico y que tenía que tener ciertas particularidades. Ustedes van a encontrar que en Éxodo capítulo 30 se describe el proceso en el que tenía que prepararse y que usarse ese aceite. Éxodo 30, versos 23 al 25, Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿tomarás especias baratas? ¿Cómo era? Bueno, empezamos por lo alto, ¿no? Dice que son especias finas. Dice, de mirra excelente 500 siclos, ese es el peso, y de canela aromática la mitad.
Entonces ya empezamos con un olor muy penetrante, porque la mirra, porque la canela es muy fuerte, muy olorosa, ¿no? Dice, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, o sea, según la medida del peso de la moneda del santuario. Y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Mire lo que dice: superior ungüento. O sea, esto era un aceite, un ungüento, un perfume supremamente costoso, excelente y muy bien elaborado, superior. Dice, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces, empezamos aquí reconociendo que no es un líquido cualquiera, que no es un elemento cualquiera, sino que significaba una gran preparación y que tenía una obra de excelencia. Y dice en el verso 26, con él, o sea, con ese aceite supremamente oloroso y supremamente viscoso, dice, ungirás. ¿Qué es lo que es ungir? Untar aceite. Dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas. Entonces mire lo interesante. Y esto es algo muy importante que a veces nosotros ignoramos porque leemos, digamos, a la carrera. Pero ¿qué dice la escritura? Que Moisés debía preparar una cantidad de utensilios, y unos eran de oro, otros eran de plata, y otros eran de madera, y otros eran elaborados de una manera específica, muy especial. Sin embargo, aunque fueran de oro, no podían ser usados hasta que no estuviesen ungidos. Porque la unción es una consagración. Entonces el artesano tenía que hacer el arca, el orfebre tenía que hacer los utensilios, y la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos que distingue a los judíos, era elaborado con muchísimo cuidado, o sea, una joya de arte. Pero aunque era una joya de arte, si no era consagrada por el aceite, no era apta para el uso de las cosas santísimas. Era una simple joya humana. Pero cuando la unción venía, ya no era una joya humana, sino que era un instrumento sagrado y santísimo para Dios. No había en la tierra otro como ese, porque mire lo que advirtió el Señor: todo lo que tocare en ellos será santificado. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces no solamente se ungían las cosas, se ungían también a quienes, a las personas, ¿cierto? Se ungía también al sacerdote, al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Pasaban de ser seres humanos a ser consagrados, apartados y capacitados para hacer algo. ¿Cómo lo entendemos nosotros hoy? Por ejemplo, una persona estudió, seamos generosos, 5 años para ser abogado, ¿sí? Porque hay gente que ve materias de 5º, de 8º y de 3º y de prekinder, ¿sí? Y digamos algunos duran 6, 7, 8 años para la gloria del Señor, ¿no? Y ay, todos orgullosos con el título. 17 años me pensioné, me sacaron con abogado para yo ser abogado. Pero dice que se gradúa, pero no puede ejercer hasta que no recibe la credencial, digamos, hasta que no ha sido acreditado. De la misma manera, tenían que ser ungidos para poder servir. Ahora,
Dice en el verso 31, y préstame mucha atención porque esto es delicado, esto es importante. Dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por sus generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. O sea, no se podía usar para la carne, para la piel, para cualquier persona. Y dice además, no haréis otro semejante. O sea, no es que alguien en la casa decía, venga, ¿cómo es que hacen el aceite en el templo? Ve, ¿por qué no preparamos un poquito? Que eso es hasta para consagrar sirve. Pero dice, no haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendrán ustedes. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces, ¿todo esto para qué? Para reforzar la particularidad, la santidad, la divinidad que Dios quería que las personas entendieran que había en ese aceite. Y ese aceite representa sobre nosotros la obra del Espíritu Santo, representa para nosotros un poder especial, y eso es lo que vamos a ver en las Escrituras. Pero antes de responder a la pregunta, ¿qué es la unción? Vamos a decir qué cosas no son la unción. En primer lugar, la unción no son tus emociones. La unción no es cómo nosotros nos alegramos o no nos alegramos. Hay personas que dicen, uy, hoy hubo una unción tremenda, porque me sentí alegre en la alabanza. Y otros dicen, no, esa canción no me gustó, le salió unos gallitos a los que estaban cantando, qué ambiente tan pesado. No hubo unción, ¿sí? Entonces, la unción no son tus emociones, pero tampoco son nuestros sentimientos. No, es que yo siento decirte, es que yo siento hacer. La unción de Dios, su poder, la obra de Dios actuando en nosotros es muy superior a nuestras propias emociones y a nuestros propios sentimientos. Porque ya vamos a ver que la unción es Dios mismo obrando sobre nuestras vidas. Pero también entendemos que la unción nunca es para obras pequeñas. Cuando Dios unge a una persona, nunca fue, cuando el Señor preparó y consagró a alguien, nunca fue para obras pequeñas, para algo insignificante, sino que el Señor depositó algo especial para algo especial. Por ejemplo, el ungüento tenía que ser excelente, muy bien preparado, pero nunca es para cosas pequeñas. La unción tampoco es para alcanzar logros egoístas. Nunca el respaldo de Dios, nunca la unción genuina que viene desde el cielo fue para que personas caprichosas consiguieran algunas de sus metas personales. Es muy importante que usted como cristiano, que usted como hijo de Dios entienda que la palabra que usted recibe no es para cosas pequeñas, que la bondad de Dios se manifiesta en usted no solo para cosas vanas o pasajeras, sino importantes, pero tampoco para obtener ganancias egoístas, logros egoístas. Es bueno conquistar. Es bueno tener la victoria, como los hombres de Dios que fueron respaldados por Él, consiguieron grandes victorias. Pero miren a Sansón. Sansón fue un hombre escogido por Dios, consagrado para el servicio a Dios. Sin embargo, aunque tenía fuerzas como las del búfalo, ¿para qué empezó a usar ese aceite que se le dio? Para conquistar filisteas. Y parece que estaban bien chuscas las filisteas, porque ay, ¿cómo se ríen? Ahí sí, ¿no? Hay más, amén, dijo más de uno. Pero mire,
esa fuerza, ese aceite que se le dio, esa gloria, la empezó a usar para conseguir logros egoístas. Y la unción tampoco es para conseguir o para alcanzar objetivos vanos, pasajeros, circunstanciales. Siempre que un aceite óptimo se derramó sobre los hombres, fue para consagrarlos para cosas muy grandes, muy poderosas, que tienen que ver con el propósito de Dios. Usted encuentra que cuando un rey iba a ejercer su reinado, cuando él iba a ejercer su autoridad, él era ungido para que fuera el rey. Usted encuentra también que Jesús fue ungido por una mujer pecadora en la casa de Simón, y usted encuentra muchas ideas similares. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes conocen la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas? Bueno, pues esa parábola usted la encuentra en Mateo 25, y palabras más, palabras menos, de lo que está hablando es que uno debe cuidar el aceite. Que la lámpara, porque antiguamente las lámparas no se encendían con electricidad del bombillito, sino que tenía que haber un aceite que las mantuviera encendidas siempre. Ahora, vamos a responder entonces qué es la unción. Y en primer lugar, vamos a comprender que la unción es consagración. La consagración es cuando algo o alguien es separado de los usos viles o de los usos excelentes distintos de aquellos para los que fue consagrado. Entonces, los hijos de Aarón, que eran sumo sacerdote, y los demás levitas y los demás servidores, podían hacer cualquier otra cosa, pero fueron consagrados, fueron apartados única y exclusivamente para el servicio de Dios. Usted sabía que todos en el pueblo de Israel, todas las tribus tenían que diezmarle a los levitas. ¿Usted sabía eso? Que todas las tribus de Israel tenían tierras, pero a los levitas no se les concedía el tener tierras. ¿Saben por qué? Porque una persona que trabaja y que busca sostenerse no va a tener el tiempo para ocuparse de las cosas santas, de las cosas sagradas. Estoy hablando de la ley, ¿no? Del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero los levitas, dice la Escritura, que debían ser sostenidos por todos los de las otras tribus. Por eso Dios les dijo: ustedes no van a hacer nada más. Ustedes no van a trabajar en nada más. Ustedes deben tener un compromiso, porque la unción genera un compromiso. Hay un hombre de Dios que le ha dado la vuelta al mundo, para arriba y para abajo, ¿sí? Que ha salido en la televisión, ha venido a Colombia. Él vive aún y está, digamos, por todo lado. Y él dice en uno de sus libros, él dice que está en la habitación. Y él estaba empezando apenas su vida cristiana. Y dice que cuando él estaba en la habitación y estaba orando, el mismo Espíritu de Dios empezó a llenar la habitación, y él sintió algo muy, muy intenso. Y él describe que se llenó de una gloria, de algo muy profundo, de una luz y algo tan tremendo. Y él describe que, siendo apenas un niño, sintió un peso sobre sus espaldas, y que Dios le dijo, en otras palabras, lo que le dijo fue: tú eres escogido, tú eres llamado a un servicio que va a afectar a millones de personas en todo el mundo. Y él es medio ojivado, tiene un poquito así de joroba, ¿cierto? Y él dice que desde entonces él sintió un peso, y él decía: yo no podía hacer ninguna cosa, no podía hacer nada, sino que en mi corazón había un compromiso profundo, única y exclusivamente con la obra de Dios, con anunciar a Cristo. Por eso la unción también da propósito y visión. La unción
cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, ya no sobre algunos, escogidos poquitos, sino que vamos a ver, y ese es el final, perdóneme, me adelanto, el spoiler, todos los cristianos, todos los que genuinamente hemos nacido de nuevo, recibimos la unción del Santo Dios. Pero eso nos da propósito y visión diferente de las cosas. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay personas que viven sin propósito. Hay personas que se quedaron con el propósito de la clase de biología de tercero de primaria. Nace, crecen, se reproducen, se reproducen, se reproducen, se reproducen y mueren. La primera vez que yo evangelicé en un bus, Dios me dio como ese mensaje, ¿sí? Yo les dije, mis hermanos, en Bucaramanga, mis hermanos, bueno, no les dije hermanos, les dije buenas tardes, señores pasajeros. No vengo a venderles nada, pero quiero decirles que hay mucho más que lo que nos enseñaron en biología. Que uno nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sabe cuál es el propósito de alguien que conoce a Jesús? Nace de nuevo y averigua para qué nació. Y nunca más una persona que sabe su propósito va a tener la misma visión de solamente sobrevivir, de solamente estar unos días en esta tierra. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le altere el propósito y la visión de su vida? Vamos a ver que Jesús es el ungido. Y esto es muy relevante. Lo que usted está a punto de escuchar, o lo que vamos a recordar, es demasiado relevante porque Jesús es la persona a la cual usted y yo nos hemos acercado por la fe. ¿Qué significa que Jesús es el ungido? Significa que todo el respaldo de Dios le fue transferido a Jesús. Y en al menos 2 ocasiones se oyó públicamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús es bautizado? Que sale de las aguas. Y dice la escritura que se escuchó una voz desde el cielo. ¿Qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, la persona de Jesús le produce placer a la persona del Padre. O sea, hay una satisfacción profunda de Dios que anhela justicia, que anhela bondad. Cuando ve a Jesús, lo ve y dice, este es mi Hijo amado. Ahora, en la transfiguración, ¿ustedes recuerdan que se fue Jesús, Pedro, Juan y Jacobo a una montaña que algunos dicen que es el monte Hermón en Israel? Y en ese monte, ¿qué sucedió? Se escuchó una voz que le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, este es mi Hijo amado, a él óiganlo. Entonces, entender que Jesús es el ungido de Dios trae relevancia, porque yo entiendo que solo es en Cristo donde yo puedo conocer al Padre, donde yo puedo conocer a Dios. Dice así Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos 10, 38. Dice, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encantaría que, no sé si en mi lápida, pero como mínimo en mi biografía, se pudieran leer cosas como esas. Dios estaba con él. Donde llegaba era de bendición porque Dios estaba con él. Y nada de lo que hacía fracasaba porque Dios estaba con él. Y habían puertas abiertas porque Dios estaba con ella.
Y había paz cuando le hablaba a cualquier persona porque Dios estaba con ella. Pero ¿qué vamos a ver aquí en este pasaje? Que la unción es el Espíritu Santo obrando. La unción es la capacidad sobrenatural que Dios da para que por el Espíritu Santo usted y yo podamos ver que Él es verdad, que Él obra. Podamos ver que Dios no es un cuento por allá mitológico para que la gente se porte bien. No es una religión por allá que dijo que había el infierno para que la gente por una pura moralidad vacía haga las cosas bien y no le haga mal a nadie. Sino que el evangelio que predicamos, la palabra que vivimos, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero también la unción es poder. La unción, el respaldo de Dios, tiene que ver con que Dios te capacita para que puedas hacer ciertas cosas. ¿Para qué es el poder? Pues para poder. Cuando una persona recibe, cuando ustedes y yo recibimos de Dios una gracia suficiente, podemos alcanzar, podemos transformar, podemos bendecir, porque la unción sí tiene que ver con el poder de Dios en nuestro interior. Pero mire que ese pasaje también dice que Jesús, como fue ungido por Dios, con el Espíritu Santo y con poder, dice que pudo hacer obras buenas. Pastor, yo no sé qué pasa, pero yo no puedo renunciar a ciertas cosas. No puedo dejar la pornografía, no puedo dejar las drogas, yo quiero serle fiel a mi mujer, yo quiero amar a mi esposo, quiero perdonar a mi marido, yo quiero a mi expareja también perdonarla, yo quiero poder sanar mi corazón respecto a mis papás. Y a veces es un no puedo el que se apodera, llena el corazón de muchas personas una incapacidad. Pero la unción de Dios por el Espíritu Santo y su obra es poder para obrar bien. Yo siempre lo describo, esa capacidad que Dios da es como cuando uno tiene frío. Cuando hace mucho frío, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Abrigarse, ¿por qué? Pues porque está frío y todo afuera no va a cambiar. Pero ¿qué pasa si usted se pone esa chaqueta porque se subió en Tunja o en Pasto con ese frío? Y usted va subiendo y va subiendo y resulta que llegó a Cali. Yo le pregunto, ¿usted qué es lo primero que hace con ese saco? Mire qué bonito, se lo quita. ¿Por qué? Porque ya no lo necesita. Porque el lugar donde estoy es suficiente para tener ese calorcito. Entonces hay muchas personas que viven tan fríos en el espíritu que se abrigan con placeres, que se abrigan con pecados, que se abrigan con vicios, con maldades, porque su vida espiritual está fría. Pero si una persona se traslada a Cristo, traslada a Jesús, nadie tiene que decirle, oiga hermano, quítese ese saco es del diablo, ¿cierto? ¿Sí? Sino que uno mismo, uno que empieza a hacer, uno empieza a quitarse lo que le sobra. Mire, métase con Dios y nadie tiene a usted que decirle nada, nadie tiene que prohibirle nada, porque la unción de Dios misma le da el poder para obrar bien. Le da el poder para hacer las cosas mejor. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí ha pasado por ese proceso? Que uno solito empieza a quitarse. Pero también dice que esa unción que le fue dada a Jesús fue trayendo poder para sanar. Una cosa es sanar uno mismo y otra cosa es sanar a otros. Jesús sanó a muchas personas por el poder de la unción. Ahora, también dice que lo hizo para librar a los oprimidos por el diablo,
porque la unción es libertad y victoria sobre el poder del diablo. Mire, cuando usted es hijo de Dios, cuando usted tiene el Espíritu Santo sobre su vida obrando, cuando usted cree en Jesús, camina con Él, sobre usted ninguna brujería tiene poder, ninguna hechicería tiene poder. Y usted no tiene que tener miedo de que alguien le dijo, le voy a hacer brujería, le voy a hacer un trabajo, le voy a hacer un riego, ya va a ver, ¿cierto? Sino que usted mira, ¿sí? Como el meme, usted mira así y usted dice, ¿en serio? Eso no tiene ningún poder sobre mí. Esta semana hablé con una persona que estaba completamente endemoniada y estaba orando por esa persona y los ojos se le pusieron, lo blanco se le puso todo negro y solo lloraba y lloraba y lloraba y decía, yo quiero matar a alguien, me quiero matar. O sea, una cantidad de pensamientos. Y empezamos a orar y levanté mis manos y le dije, en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre. Y comencé a orar por la persona. Y cuando terminó la oración, esa persona se sintió, conforme a lo que me expresó, completamente libre. Libre. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Cogió una manilla que tenía, que le habían regalado de por allá, yo no sé qué santo rezado. ¡Pah! Se la quitó y la reventó. Y tenía otra y estaba, me habían dicho que eso era para protección. ¡Pah! Se la quitó. Y me confesó que había practicado y que lo habían amenazado y que había recibido amenazas de brujería y de hechicería. Pero cuando una persona tiene el respaldo y el poder de Dios en él, es libre de todo temor de absolutamente nada espiritual. Por eso yo les digo, nosotros no somos cazafantasmas, somos hijos de Dios. Y es suficiente la obra de Dios en él para ser libre de toda maldición. Amén. Hebreos 1 del 8 al 9. Estamos hablando de que Jesús es el ungido de Dios. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia. Mire tan bonito el corazón de Cristo. ¿Cómo es Jesús? Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire qué hermoso es ser cristiano. La gente piensa que ser cristiano es para gente amargada, que los religiosos son los más hartos del mundo porque todos dicen que no, y porque viven amargados y la gente quiere sacarle la rabia a uno provocándolo. Ay, miren la aleluya, miren no sé qué, y se burlan de uno. Pero no han entendido que cuando una persona tiene a Cristo en su vida es profundamente feliz. Es más, ni siquiera el temor de la muerte, ni siquiera las amenazas pueden apagar, pueden sofocar. Por eso siempre lo decimos, este mundo es lo mejor que van a vivir los incrédulos, pero también este mundo es lo peor que vamos a vivir nosotros, y nos lo gozamos. Que venga pues lo que venga, porque nuestro papá nos ungió ¿con qué? Con óleo de alegría. Si hay gente aquí que se alegra por Dios, la unción es el origen de la alegría suprema, la alegría de la salvación, la alegría de saber que nunca vamos a estar sin esperanza. Jesús sabía que él era el ungido. Ojo con esto, no solo era ungido, Jesús lo sabía. Mire lo que dice en Lucas capítulo 4 verso 18. Esto lo dijo Jesús en una sinagoga, leyendo el profeta Isaías. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire qué interesante. Una cosa es ser ungido por Dios y otra cosa es mi identidad está completamente afectada porque sé que Dios me ama.
porque sé que Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren qué precioso el propósito que el Padre le dio al Hijo. Hijo, toma este aceite. Y fue lleno del Espíritu Santo Jesús. ¿Para qué? Para dar buenas noticias, para sanar enfermos, para que si alguien está oprimido pudiera liberarlo. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque la gente rechaza a Jesús. Porque Jesús es el único que hace esto de una manera perfecta. El Señor nos sacó de la ceguera, nos sacó del quebrantamiento, de la cautividad y aún de la pobreza, porque Él es bueno. Pero dice además de que Jesús sabía, Pablo también lo sabía. Pablo sabía que Él era ungido por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21 nos recuerda que Pablo lo sabía. Cuando pusieron en tela de juicio su apostolado, su ministerio, unos tipos por allá dijeron: ¿qué? ¿Pablo? Ese tal Pablo lo que quiere es plata. O sea, imagínense, desde el apóstol Pablo que la pasaba en la cárcel ya decían que él solo le servía a Dios por la plata. ¿Qué podrá esperarse de cualquier otra persona? Y dice que el apóstol Pablo les escribió a los que lo acusaban y dijo así: el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que ¿qué? ¿Quién ungió a Pablo? ¿Moisés? ¿Quién ungió a Pablo? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Jacobo? ¿María? Qué precioso saber que usted ha sido capacitado y plenamente empoderado por Dios. Por eso en su casa le pueden decir: que va, yo a usted lo conozco. Que va, usted es pura carreta, usted es puro cuento. Y uno puede decir en el corazón: el que me confirma y el que me ungió es Dios. Y eso tiene que ir acompañado de mucha humildad, si de verdad fue Dios. Porque si no fue Dios, entonces aparece de nuevo la vanidad, el orgullo, el egoísmo. Pero quiero terminar con esta pregunta: ¿y tú? Jesús lo sabía. Aarón ni modo que no lo supiera, porque no era como uno lo ungen en la iglesia que le echan un poquito de aceite. No, lo cogían y eso se lo regaban y eso salía embadurnado y quedaba oliendo a eso casi que para siempre, pues, ¿sí? Pablo lo supo. Pero yo le pregunto: ¿usted sabía que usted es ungido por Dios? Si usted en algún momento de su vida genuinamente le entregó su vida a Cristo, la Biblia da testimonio de que usted recibió un aceite que ni siquiera es un fluido, es una persona. Y esa persona se llama Espíritu Santo, que te da alegría, que te da capacidad, que te da victoria. Pero yo pregunto: ¿usted lo sabe de verdad? No estoy hablando de si lo cree, porque ese es el segundo paso. Pero lo primero que hay que hacer es saberlo. Jesús dijo: el Espíritu está sobre mí. Y Pablo dijo: el que me ha ungido es Dios. Mire lo que dice la Escritura. Préstame mucha atención y llévate esto para la casa. Llévese esto para la casa. Primera de Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, esto no aplica para usted. Y está muy a tiempo. Yo le aconsejo: métase con Dios, reciba el gran amor del Señor y una capacidad suficiente para ser transformado. Pero si usted está en Cristo, le digo, la unción del Santo le trae
revelación, le trae un conocimiento sobrenatural. Primera de Juan 2:27, o sea, apenas unos versículos después, dice así: ojo con lo que usted recibió. Presta mucha atención con lo que usted recibió. Dice: pero la unción que ustedes ya recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera. Amén. Y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Los cristianos tomamos esa palabra de Cristo, ¿sí o no? Los judíos de Judá. A ver, lógica, ¿no? Y los cristianos de Cristo. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Cristo? La palabra Christus en el griego significa ungido. La palabra Mesías significa ungido. Entonces, Cristo es el ungido, pero el cristiano es el pequeño ungido, porque el sufijo ano es un diminutivo. Por eso el cristiano es un pequeño Cristo, es un pequeño ungido. Antes era uno, hoy somos millones. Entonces, yo quiero que usted, por favor, reciba esta palabra y la atesore en su corazón. Todos recibimos una gloriosa porción de aceite para vivir distinto, por Dios santo, para vivir eternamente. Y esa unción es preciosa. Trae alegría, trae poder, trae redención, trae luz a la casa, trae salvación. Administrela bien. No sea la virgen insensata que la lámpara se le fue apagando porque no cuidó el aceite. Tú recibiste una gloriosa porción de parte de Dios. Y terminamos con Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Si tú has tenido fe en Jesucristo, te quiero decir, somos ungidos por Dios y en Dios a través de Jesús. Amén.